Gracias, Presidenta. Bueno, ha sido bastante claro el informe de los miembros informantes, pero no obstante eso, querría en nombre de nuestro bloque hacer una defensa del acuerdo político al que han llegado el Presidente de la Nación con 23 señores gobernadores de provincias, a los efectos de establecer un parámetro de previsibilidad y de seriedad para toda la Argentina que va a redundar, va a generar un proceso de crecimiento sostenido en nuestro país que va a terminar beneficiando a todas las provincias y al Estado Nacional. El acuerdo que estamos analizando en el día de hoy considero que es absolutamente histórico. Absolutamente histórico porque podría llegar a terminar con un drama de la Argentina y de los argentinos más pobres, que es el drama de ver cómo la Argentina, con su extraordinaria creatividad y con sus extraordinarias condiciones, crece, tiene la potencialidad de crecer enormemente, y regularmente cada tanto tiempo se destruye por grandes crisis generadas siempre por el mismo motivo, que es que los gobiernos gastan más de lo que tienen. Y gastan más y gastan más y gastan más hasta que todo revienta por los aires y lo pagan los más pobres de la Argentina. Y así hemos visto cómo la Argentina ha padecido momentos de hiperinflación. Hiperinflación que significa que el Estado decide financiarse a sí mismo, emitiendo cada vez más billetes para hacer sus pagos, con lo cual los billetes que tienen los sectores asalariados, los jubilados, los más pobres, los que tienen ingresos fijos, van perdiendo su capacidad de compra. Entonces ganan una X cantidad de dinero, pero van al supermercado y cada mes compran menos con ese dinero porque ese dinero vale cada vez menos porque el Estado lo devalúa a los efectos de pagar sus excesos de gasto. Algunas veces el Estado soluciona el tema con las hiperinflaciones, catástrofes sociales. Otras veces lo soluciona como en el año 2002 con extraordinarias devaluaciones. En el año 2002 y 2003 lo que vio la Argentina es cómo a los asalariados de la Argentina se le bajaba la capacidad de compra a la mitad. Y eso pagó las cuentas del Estado. Que a los asalariados de la Argentina, a los más pobres de la Argentina, se les quitara poder de compra poniéndolos a la mitad de lo que tenían antes. Eso llevó a que el 50% de los argentinos cayera bajo el nivel de pobreza. Entonces, el gran drama de la Argentina, para generar trabajo, para generar riqueza, para garantizar que se puede ir reduciendo la pobreza, es generar confianza y previsibilidad en el largo plazo. Dar la sensación a todos los que quieran invertir en la Argentina, a todos los que quieran contratar trabajadores en la Argentina, a todos los que quieran generar empleo en la Argentina, darle la sensación y la convicción de que todo no va a volar por los aires. Y cuando vuela todo por los aires, vuelan los ingresos de los trabajadores, vuelan las empresas, vuelan los trabajos, se destruye todo. Y ya lo hemos visto muchas veces. El esfuerzo que están haciendo los gobernadores de la oposición y el presidente de la Nación en nombre del Gobierno Nacional consiste en establecer bases sanas que garanticen a todos que la Argentina no va a explotar dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años. Pues la Argentina venía explotando cada 10 años. ¿Cómo van a hacer eso? Generando compromisos federales, como decía hoy el senador Nadienov, compromisos federales en materia de gastos y en materia de ingresos y en materia de producción.
Esto que estamos viendo hoy, estos acuerdos, no son acuerdos para el ajuste. Vamos a analizar el tema de los gastos. La Ley de Responsabilidad Fiscal, que es la que trata el tema de los gastos públicos, elaborada por 22 ministros de Economía de las provincias y el ministro de Hacienda de la Nación, y hecha propia por algunos senadores para su tratamiento hoy acá. Esa ley no dice que va a haber un ajuste. Esa ley lo que dice es que se va a mantener en términos reales el gasto público de la nación argentina y de las provincias argentinas. Y este gasto público que se va a mantener en términos reales no es un gasto público bajo, es el gasto público más alto de la historia argentina y se va a mantener en términos reales. O sea que no es un ajuste lo que estamos viendo en ese aspecto. Lo que sí estamos diciendo, lo que están diciendo los gobernadores de la oposición, lo que está diciendo el presidente de la Nación, es que tenemos que hacer una apuesta al crecimiento de la Argentina, para que ese crecimiento haga que el sector productivo crezca en relación cada vez más. Y por eso los gastos del Estado no van a aumentar más que en términos reales. El otro acuerdo es el acuerdo de los ingresos. La Argentina tiene un nivel impositivo de los más altos del planeta. Y eso impide generar actividades, producción, empresas, empleo. Entonces lo que estamos acordando es bajar el nivel de impuestos en la Argentina, a pesar de tener un déficit exuberante, extraordinario, que hace inviable a la Argentina a largo plazo y podría derivar en una nueva explosión. Entonces, lo que se llama el consenso fiscal, lo que está diciendo es vamos a eliminar en 5 años el déficit en la Argentina. Como decía el expresidente Kirchner, lo que da mayores libertades y mayor soberanía al poder político es el superávit. Por eso el expresidente Kirchner defendía con tanto énfasis los superávit gemelos, el superávit fiscal y el superávit comercial, que quiere decir vender más de lo que compramos en el exterior. Entonces, los gobernadores de la oposición y el presidente de la Nación están diciendo esto: vamos a eliminar el déficit, pero vamos a bajar los impuestos. No solamente vamos a bajar los impuestos nacionales, sino que vamos a bajar también los impuestos provinciales. Y se dan cuenta todos los actores de este acuerdo que esto podría generar un daño a los ingresos de las provincias. Y entonces dicen, si nosotros bajamos impuestos en las provincias, podríamos reducir los ingresos de las provincias. Y eso podría ponerlas en dificultad. Pero entonces acordaron con el presidente de la Nación que a los efectos de mitigar esa transición hacia un crecimiento que les va a dar más ingresos, el gobierno nacional va a emitir un bono que se va a distribuir en las provincias para cubrir sus necesidades de adaptación a un modelo productivo. Si bajamos el déficit, garantizamos que no va a haber explosiones a las espaldas de los trabajadores. Si bajamos los impuestos, estamos garantizando que va a haber crecimiento y generación de empleo en la Argentina. Hay que financiar la transición, la vamos a financiar con un bono que vamos a emitir por este acuerdo fiscal. Esto es lo que se está pactando y esto es lo que puede transformar en forma definitiva a la Argentina, o por lo menos por muy largo plazo, a la Argentina en un país que crezca sostenidamente en el tiempo. Un último párrafo para el tema previsional. El tema previsional está impactado obviamente por los acuerdos de baja de impuestos, porque en parte se financia el sistema previsional con esos impuestos que se van a bajar. Y eso requiere una reestructuración del modo en que se actualiza las jubilaciones y las prestaciones de asignaciones familiares y de AUH, que van a ser materia de una modificación en el texto que aprobó la Comisión, para que también se actualice la AUH y también se actualice las asignaciones familiares por un error en la modificación de la fórmula que propuso la oposición.
es necesario modificar lo que se acaba de dictaminar. En el tema de la actualización previsional, lo que sucedía cuando se decidió, que fue una vieja propuesta de cuando éramos oposición, lo que nos enfrentamos en ese momento es que no había índice de precios. Entonces no sabíamos cómo hacer para mantener estables las jubilaciones, para que no se depreciaran las jubilaciones. Entonces, desde la oposición al gobierno anterior, nosotros decíamos, apliquemos índice de salarios. Eso se llama RIPTE. Apliquemos índice de salarios. Y el gobierno dijo, no, apliquemos una mezcla de índice de salarios con impuestos. Porque había unos impuestos que también podían subir por la inflación y entonces podía ser un elemento. Nos opusimos mucho, dijimos que no, que tenía que ser por índice de salarios y ahora tenemos que rever esto por la baja de impuestos. El gobierno nacional hizo una propuesta que era vamos a aplicar índice de precios que ahora sí existe, no se falsifica más. Vamos a aplicar índice de precios y vamos a poner un poquito más de crecimiento a los efectos de que las jubilaciones y las AUH aumenten un poco más que la inflación, que es lo que había acordado con los gobernadores, que aumentara un poco más que la inflación. Este es un mecanismo que tiene defectos, como todos los mecanismos. Fue considerado insuficiente por la oposición, que hizo otra propuesta, que es parte salarios, como decíamos nosotros cuando éramos oposición, y parte índice de precios. El problema que tienen los salarios solos es que saltan. Cuando se produce un aumento salarial por una paritaria, salta también el índice y cuando después pasa mucho tiempo sin que se produzcan aumentos de salarios, hasta la próxima paritaria, las jubilaciones también decaen y no se actualizan. Entonces lo que se buscaba era un sistema más plano que le garantizara a los jubilados ingresos más estables durante todo el periodo. Obviamente el índice de precios da esa estabilidad. Pero también la oposición quiso que aumentaran un poco más que la inflación. Y entonces propuso agregarle una parte de la fórmula que sean salarios. Nosotros no nos podíamos oponer a eso porque era nuestra propuesta anterior y porque considerábamos que era razonable. ¿Y esto qué es lo que logra? Los salarios en el largo plazo aumentan más que la inflación. Cuando aumenta la productividad de la economía, cuando aumenta el crecimiento, los salarios aumentan más que la inflación. Entonces nos parece que es un mecanismo razonable, no solamente para que las jubilaciones no pierdan poder adquisitivo, sino para que aumenten un poco sobre la inflación. Esa es la propuesta que está sometida al dictamen de hoy y que nuestro gobierno y nuestra bancada han decidido acompañar. Con esto, señora presidenta, dejo expuesta la posición del oficialismo en materia política sobre estos acuerdos que estamos tratando hoy. Gracias. Gracias, senador Pinedo.